tenemos que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Entonces vamos a evaluar si cae en una indeterminación o no. Veamos, todo esto será igual a 3 multiplicado por x a la sexta. Entonces sería 3 multiplicado por infinito elevado a la sexta. Todo esto más 3 multiplicado por infinito elevado al cubo. Todo esto sumado con 2. Todo esto está dividido por 7 multiplicado por infinito elevado a la sexta más x, que es infinito, y todo esto menos 1. Entonces nosotros vamos a hacer todas las operaciones restantes. Entonces aquí lo que vemos es que infinito elevado a la sexta pues es multiplicar infinito 6 veces por sí mismo. Entonces eso nos da infinito, que va a ser un número muchísimo más grande. Y si le multiplicamos por 3 va a ser muchísimo más grande. Entonces, en resumen, infinito. Entonces ahora todo esto más, aquí lo que vemos es que infinito elevado al cubo nos da infinito. Y por 3 también nos da infinito. Y ahora todo esto sumado con 2. Todo esto dividido por infinito a la sexta, eso nos da infinito. Y por 7 pues nos da infinito. Es decir, un número muchísimo más grande. Ahora todo esto más infinito y al final menos 1. Entonces nosotros vamos a hacer las demás operaciones. Entonces vemos aquí que infinito más infinito, eso sí nos da infinito. Y si le sumamos 2 unidades, pues también va a ser infinito. Todo esto dividido por infinito más infinito sí nos da infinito. Pero si le restamos una unidad, pues sigue siendo infinito. Ahora, vamos a ver si esto da una indeterminación o no. Infinito sobre infinito no es ni infinito ni 1. Porque al final de cuentas no sabemos si esto es mayor que esto o viceversa. Por lo que tampoco significa que eso da 1. Entonces, esto sí se trata de una indeterminación. Infinito sobre infinito, eso nos da una indeterminación. Al igual que infinito menos infinito, que igual también da una indeterminación. Entonces nosotros tenemos que aplicar una estrategia para que no volvamos a caer en indeterminación. La estrategia que nosotros vamos a utilizar es que tanto el numerador como el denominador se van a dividir entre sí, pues entre la x de mayor grado del denominador. Entonces tenemos que identificar la x de mayor grado, que en este caso es x a la sexta, y específicamente del denominador, no del numerador. Entonces, por lo que nosotros podemos ver es que esto se va a dividir entre x a la sexta, tanto el numerador como el denominador. Entonces, será de la siguiente manera: 3x a la sexta más 3x al cubo más 2, todo esto dividido por la x a la sexta, es decir, la x de mayor exponente del denominador, que es esto. Todo esto dividido por, ahora todo este denominador, que es 7x a la sexta más x menos 1, y al final también todo eso dividido por x a la sexta. Ahora lo que sigue es simplificar toda esta parte. Aquí lo que vemos es que se puede descomponer en suma de fracciones homogéneas, es decir, del mismo denominador, tanto el numerador como el denominador aquí, y así de manera independiente. Entonces, vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito, y lo que vamos a hacer es que el denominador x a la sexta pues se va a repartir en la suma o resta de cada término. Es decir, de la siguiente manera: 3x a la sexta sobre x a la sexta. Posteriormente más 3x al cubo sobre x a la sexta. Más 2 sobre x a la sexta. Entonces vemos que ya se repartió el denominador en cada uno de los términos que se sumen o que se resten entre sí. Pero también se hace del denominador, porque igual vemos que aquí son 1, 2 y 3 términos que están sumando o restándose entre sí, y entonces el denominador sí se puede repartir también. Entonces, todo esto dividido por, aquí lo que vemos es que es 7x a la sexta sobre x a la sexta más x sobre x a la sexta, y aquí menos 1 sobre x a la sexta. Nosotros podemos utilizar un par de leyes de los exponentes. La primera es, cuando nosotros tenemos la misma base con el mismo exponente, eso da 1. Y
cuando tenemos un cociente de potencias de una misma base, todo esto es igual a que se conserva la base mientras que los exponentes se restan. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que hay que simplificar toda esta parte. Veamos. Entonces, nos va a dar de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a infinito, aquí lo que nosotros podemos ver es que tenemos la misma base con el mismo exponente. Entonces, esto se vuelve 1 con esta ley de los exponentes, por lo que esto ya se vuelve 1. Y multiplicado por 3, pues eso nos va a dar 3. Entonces, aquí tenemos 3. Ahora lo que nosotros podemos ver, todo esto va a ser más, y aquí este 3 se va a conservar tal cual, y aquí lo que nosotros podemos ver es que se puede aplicar esta segunda ley de los exponentes. Entonces vemos que ya son exponentes distintos pero con la misma base, por lo que así en su orden 3 menos 6, así como le aparece esta ley de los exponentes. Entonces será 3 multiplicado por x elevado a la 3 menos 6. Ahora todo esto más. Aquí lo que podemos ver es que esto no se puede aplicar ni con esta ley ni con esta otra, porque al final de cuentas este 2 es una constante, no está multiplicado por x. Bueno, sí lo está multiplicando, nada más que es x a la 0 que se nos da 1, entonces es una constante sobre x a la sexta, entonces no se puede aplicar ninguna de estas dos leyes, por lo que esto lo vamos a mantener tal cual. Entonces es 2 sobre x a la sexta. Ahora todo esto dividido por, aquí lo que podemos ver es que esto ya se vuelve 1, porque aquí lo que vemos son pues la división entre lo que tenemos acá, que son misma base con el mismo exponente, que se aplica a esto, entonces se vuelve 1, y 1 multiplicado por 7, pues eso sí nos da 7. Ahora, todo esto más, aquí lo que vemos es x sobre x esta, tenemos que recordar que es x a la 1, entonces vemos que es x elevado a la 1 menos 6, por lo que ya estamos aplicando pues la otra ley de los exponentes, ¿no? Y esto se mantiene igual, que aquí vemos una constante sobre x elevado a un cierto exponente, entonces será menos 1 sobre x a la sexta. Entonces, simplificando, nos va a quedar como límite cuando x tiende a infinito de 3, que se conserva, todo esto más 3, multiplicado por x elevado a la 3 menos 6, que eso nos da menos 3. Y ahora todo esto más 2 sobre x a la sexta. Todo esto está dividido por, aquí lo que vemos es 7, posteriormente más x elevado a la 1 menos 6, que eso nos da menos 5. Y menos 1 sobre x a la sexta. Nos quedamos en esta parte. Entonces vamos a seguir simplificando. Nosotros podemos aplicar una ley de los exponentes. Cuando nosotros tenemos una base elevado a exponente negativo, todo esto será igual a 1 sobre a a la n. Quiere decir que la base se pasa a denominador y cambia el signo del exponente. Mientras los coeficientes que la acompañan a bases elevados a exponentes negativos van a pertenecer en el numerador cuando se convierta a fracción. Entonces, por lo que podemos ver en ese momento es que límite cuando x tiende a infinito de 3 más 3 sobre x al cubo. Entonces aquí lo que vemos es que esta base x se pasó a denominador y cambió el signo del exponente. Ahora todo esto más 2 sobre x a la sexta. Todo está dividido por, aquí lo que vemos es 7, posteriormente más, aquí va a ser coeficiente 1, entonces es 1 sobre x elevado a la quinta. Entonces se aplicó esta mismísima ley de los exponentes, que se pasó la base a denominador y cambió el signo del exponente. Y todo esto menos 1 sobre x a la sexta. Entonces, simplificándolo, ahora lo que nosotros podemos ver es que ya nosotros podemos hacer las evaluaciones. En este caso, cuando x tiende a infinito, ya de esta nueva función. Entonces todo lo que vemos en x serán reemplazados en infinito. Entonces todo esto va a ser igual a lo siguiente, que es 3 más 3 sobre infinito elevado al cubo. Recordemos que x tiende a infinito. Más 2 sobre infinito elevado a la potencia 6. Ahora lo que vemos, todo esto está dividido por 7
más 1 sobre infinito elevado a la potencia 5 menos 1 sobre infinito elevado a la potencia 6. Entonces, haciendo las demás operaciones, vamos a decir que igual a 3 más 3 sobre infinito elevado al cubo, eso nos da infinito. Entonces, el número va a ser muchísimo más grande. Ahora lo que tendremos es más 2 sobre infinito a la sexta, que también nos da infinito. Todo esto dividido por 7 más 1 sobre infinito a la quinta, que eso sí nos da infinito, y menos 1 sobre infinito a la sexta, que también nos da infinito. Ahora pues tenemos que simplificar esa parte. Nosotros podemos utilizar una propiedad de los límites. Cuando nosotros tenemos un límite, cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, si lo evaluamos en infinito, entonces diríamos que es 1 sobre infinito, ya que x tiende a infinito. Entonces, lo que pasa aquí, esto nos da 0. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, cuando tenemos el denominador muchísimo más grande que el numerador, el cociente va a ser mucho más pequeño, por lo que se resume en 0. Entonces, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0 y esto se vuelve 0. Entonces, esas partes ya no se reescriben y solamente nos quedamos con 3 sobre 7, es decir, 3 séptimos. Entonces, en resumen, el límite de esta función cuando x tiende a infinito nos da como resultado 3 séptimos. Terminamos el ejercicio.